a mí me da tranquilidad que sea así y yo espero sin problema. Ok. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Quiero darles las gracias, como siempre, ¿verdad?, por apoyar las iniciativas que tenemos en el Día del Psicólogo. Hoy como universidad, ¿verdad? Yo me siento muy contenta como coordinadora de la maestría en psicología clínica de hacer este tipo de invitaciones y que pues todos los colegas se unan y podamos compartir conocimientos, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos ponentes tan importantes y con tanto conocimiento como el día de hoy con la doctora eh, Clency, ¿verdad? Que voy a proceder antes que nada a presentarla. La doctora es licenciada en psicología, es máster en psicología educativa también, es doctora en ciencias psicológicas de la Universidad de La Habana, también es profesora e investigadora, ¿verdad?, en la universidad. Es la vicedecana de investigación y relaciones internacionales y posgrados. Además es jefe de la línea de investigación de neuropsicología y neurociencia. También comparte con estudiantes de pre y posgrado, ¿verdad?, materias que tienen que ver con procesos cognitivos, neurociencia, educativa, evaluación e intervención psicológica en educación. Actualmente también dirige el proyecto de investigación del Programa Nacional de Neurociencia y Neurotecnología y colabora con otras universidades internacionales como España y Chile en proyectos relacionados con esto, ¿verdad? También ha realizado investigaciones e intercambios científicos y académicos con otras universidades como España, México, Alemania, Costa Rica. Y pues evidentemente, ¿verdad? No podíamos nosotros quedarnos atrás. También la hemos tenido en el doctorado, ¿verdad? La tenemos siempre que podemos como disertante de eventos como este y pues de aquí en adelante esperamos no soltarla, ¿verdad? Le agradecemos que haya atendido nuestra invitación y pues también quiero cederle la palabra a nuestra maestra Sandra Lorena Benavides, que es, como ustedes saben, nuestra directora de posgrado, ¿verdad? Agradecerle el apoyo y su presencia aquí. Y también invitarle, ¿verdad? El día de hoy les enviamos al chat que hemos creado ya las convocatorias de la universidad, el brochure, por si se interesan en conocer un poco más lo que tenemos como Universidad Nacional, ¿verdad? Le cedo la palabra antes que a la doctora, a la maestra Sandra, para que nos dé sus palabras también y luego pues disfrutamos a la doctora, ¿verdad? Clency. Muchas gracias, doctora Mercy. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y todas. Darles la bienvenida a todos. Felicidades a nuestros queridos psicólogos y psicólogas que hacen un trabajo tan importante para la salud, ¿verdad?, mental de nuestro país. Gracias, doctora Clency, por aceptar la invitación para venir a darnos, a compartir sus conocimientos y hablarnos ahora sobre la neurociencia y la neuropsicología, alcances y aplicaciones para la innovación. Decirles que nosotros estamos muy contentos porque la doctora Clency nos colabora, ¿verdad?, como docente en el doctorado en psicología clínico-social que tenemos en nuestra escuela de posgrado de la Facultad de Humanidades en nuestra Universidad de El Salvador. Siempre muy agradecidos con los compañeros, ¿verdad?, que nos visitan de Cuba y que nos traen esa riqueza de conocimiento, ese aporte, ¿verdad?, para la formación de las nuevas generaciones. Agradecer también a la doctora Mercy, que es nuestra coordinadora de la maestría en psicología clínica, y por el trabajo invaluable que hace también en la escuela de posgrado y que esperamos continuar, ¿verdad?, teniéndolas dentro de nuestra planta docente y como coordinadora y como docente extranjera también, la doctora Clency, que siempre está colaborándonos y al llamado nuestro siempre están, como decimos, listas al servicio, ¿verdad? Así es que agradecerles muchísimo, decirles que para nosotros como Universidad de El Salvador y específicamente como Facultad de Humanidades, valoramos muchísimo ese enorme apoyo, ¿verdad?, que ustedes nos están dando. Así es que, sin más, la dejo, doctora Clency, para escuchar, ¿verdad?, deleitarnos con esta ponencia. Y como decía la doctora Mercy, al final, ¿verdad?, las preguntas que tengamos para que estemos atentos escuchándolas.
Gracias, doctora, y también, doctoras, y también invitarles, ¿verdad?, para que estudien nuestras maestrías en la Universidad de El Salvador, hacia la libertad por la cultura. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, bienvenida, doctora Clency. Muchas gracias a las dos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por tan bonita presentación. La verdad, para mí es un honor compartir con ustedes este espacio. Tenemos 117 participantes. Casi que me aterra conversar con tanta gente a la misma vez. Aunque voy a hablar de un tema que me apasiona, ¿no? Y que es lo que he hecho en los últimos años, sobre todo. Gracias a la maestría en Psicología Clínica de la Comunidad por la invitación, a la doctora Mercy, gracias a esas palabras de la directora de posgrado de la universidad, a Sandra. La verdad es un honor para mí colaborar, trataré de hacerlo siempre que me inviten y siempre que yo sienta que podemos crear lazos. La verdad es un aprendizaje también para mí. Mi intercambio con El Salvador ha sido también un aprendizaje para mí. El grupo de doctorado en Psicología Clínico y Social, aunque es un grupo pequeño, es un grupo muy interesado. Entonces, gracias de verdad a las dos. Muchas felicidades en el Día del Psicólogo. Yo creo que los que nos dedicamos a estudiar, a practicar la salud mental, de verdad somos personas con una sensibilidad, con una responsabilidad, con un compromiso social importante. Ojalá veamos pronto que en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, se enseñe un poco más de psicología, un poco más de emociones, un poco más, y le dediquemos en un futuro cercano una enseñanza explícita a ese tipo de conocimientos que nosotros sabemos que son tan importantes como las matemáticas, como la lengua, como otros contenidos que se dan ya en las escuelas. La verdad, la salud mental no es de las cosas más importantes en los currículos en la actualidad, y eso tiene que cambiar o debería cambiar en un futuro cercano. Y yo siento que somos nosotros, y por eso me gusta que es un grupo grande también, somos nosotros un poco los responsables de eso, ¿no? Como somos también los responsables de promover temas como los que están impulsando en estas conferencias. Entonces, voy a empezar mi conferencia, voy a tratar de cómo Mercy me pedía que yo hablara de un tema, y sobre todo lo pensé en términos de algunas preguntas, y de que ustedes, a partir de lo que yo vaya hablando, puedan ir como pensando cómo ustedes promueven esos temas también en El Salvador. Yo siento que El Salvador, que es un país que tiene una historia de educación importante, la propia universidad tiene una historia importante, que además es un país que también en los últimos tiempos tiene un desarrollo mayor, pues puede hacer muchas cosas en términos de educación y en términos de investigación y en términos de colaboración. Entonces, hacia ahí también va como mi petición a que ustedes se piensen, pues, qué pueden hacer sobre estos temas de las neurociencias, de la neuropsicología, que son tan actuales en el mundo, ¿no? Sobre todo en el mundo desarrollado, y nosotras las personas que vivimos en países, pues, que tienen otros recursos, que tienen recursos a veces limitados, pues tenemos un reto por delante. Tenemos el reto de promover el estudio en estos temas. Ok. ¿Me confirma, doctora, si se ve su pantalla? Sí, se ve. Ok. Entonces, yo la titulé así: Neurociencias y Neuropsicología, alcances y aplicaciones para la innovación, porque innovar es un concepto que ahora está de moda también, y que desde las universidades, desde los posgrados, desde las investigaciones, pues nos interesa a todos. Es algo que podemos compartir todos los asistentes a este espacio, ¿no? Y como yo decía, cuando hacía alusión al doctorado, a la maestría, para mí es un honor, y que compartamos experiencias también, que ustedes se sientan también con la libertad de compartir sus experiencias, de hacer sus preguntas, de que podamos dialogar sobre estos temas. Ya me presentaron, la verdad me pongo un poco roja con tantas cosas que dijeron, y ahí está mi correo electrónico. Igual podemos estar en contacto y podemos entonces como iniciar otras colaboraciones, como pensar en otras cosas que podamos hacer conjuntamente. Entonces yo empezaba como pensando
¿Qué son la siguiente, por favor? ¿Qué son las neurociencias? ¿Qué es la neuropsicología? Y a mí me gustaría en este punto que ustedes como pensaran también, cada uno de ustedes pensara en algunas preguntas sobre estos temas, o sea, en preguntas que a ustedes les gustaría responder sobre las neurociencias y la neuropsicología. Un momentico, que se pueden aplicar al ámbito clínico, que me imagino que la mayoría sea del ámbito clínico, pero que también se pueden aplicar a otros escenarios. Piense cada uno en una o dos preguntas a partir de las cuales ustedes van a pensar las neurociencias y la neuropsicología. Adelante. Siga, porque ahí hay varias preguntas. O sea, de todas maneras, yo pensé en algunas que pudieran ser útiles y que yo quería compartir con ustedes. Pero ustedes pueden sumar algunas también de ustedes. Entonces, serían, para mí hay preguntas vitales. Bueno, vamos a definir a lo largo de la presentación qué son las neurociencias y qué estudian las neurociencias, qué cosa es la neuropsicología. Dentro de las neurociencias. Tiene como un eco, ¿verdad? Que no pasa ahorita. Vamos a ver. Sí, tiene que ver con la llamada, porque usted también. Yo creo que ya tal vez. Sí. Ya se escucha bien, dice Óscar Antonio. Gracias, Óscar. Yo decía, o sea que, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de neurociencias, de neuropsicología? Antes de entrar en la propia neuropsicología, que tiene que ver más con un abordaje clínico del asunto, yo quería presentar algunas otras neurociencias que han tenido un desarrollo en los últimos tiempos y después quería pensar o que pensáramos juntos y poner algunos ejemplos sobre algunos temas que desde la neuropsicología se pueden abordar. Y ustedes pueden abordar entonces en su práctica clínica, en su práctica profesional. Entonces, hay algunas preguntas de las que yo pensaba preparando la charla, es decir, ¿qué problemas resuelven las neurociencias? ¿Qué problemas de nuestra práctica clínica y profesional, de nuestra práctica social, resuelven las neurociencias y la neuropsicología? ¿Qué puede aportar la investigación en estos campos? ¿Qué debemos saber sobre las bases neurales de esos procesos mentales? ¿Qué estudia la neuropsicología en particular? ¿Cómo comunicar los resultados de las investigaciones? Un tema importante al que ha tenido que enfrentarse las neurociencias de manera general es cómo comunicar esos resultados, cómo lograr que los resultados de esas investigaciones no se queden engavetados y puedan ser conversados con los psicólogos de las áreas de salud, con los maestros, con las personas que están en los niveles importantes de esa práctica profesional, en los niveles primarios de esa práctica profesional. Cómo los psicólogos clínicos usan la neuropsicología, cómo podemos mejorar, y esta es sumamente importante, yo creo que ahí hay un gran impacto de las neurociencias y la neuropsicología, cómo podemos mejorar los procesos de evaluación mental, de evaluación psicológica, de rehabilitación, y cómo pueden los psicólogos educativos usar las neurociencias en el aula. O sea, amén de que hablemos de la neuropsicología, hay un impacto también de las neurociencias en la educación. Y algunos de nosotros entonces trabajamos también en ese ámbito de la educación. Por eso a mí me gustaría también que lo pensáramos desde ahí. Y yo decía que cada uno se piense también algunas preguntas que no están ahí y que pudieran como ayudarlos a ustedes a aplicar estas ideas sobre las que vamos a estar conversando. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos la neurociencia. La neurociencia implica, o sea, en primer lugar, la neurociencia es un abordaje multidisciplinar del sistema nervioso, del estudio del sistema nervioso, intentando unificar, bueno, los procesos biológicos, las bases neurales de esos procesos y los procesos psicológicos. Por primera vez, como hay un intento por
a mí me recuerda siempre esa expresión de la psicología, que las personas somos seres biopsicosociales. Es un poco unificar ese estudio, lo que ha intentado las neurociencias. Entonces, entrelazar distintos estratos de esa realidad, donde integra entonces un conjunto de ciencias que aparecen ahí. La biología, la neurología, la farmacología, la genética, la química. Y yo siempre digo entonces que nosotros los psicólogos somos privilegiados porque tenemos entonces dentro de esas neurociencias una disciplina en particular asociada con otras ciencias que en el mundo de la objetividad y del método científico se conocen como ciencias más duras. Y eso le da a la psicología un valor, a mi juicio, ¿no? Y la neurociencia viene un poco a resaltar el valor de la psicología como estudiosa de los procesos mentales a partir de esa nueva concepción de multidisciplinar del desarrollo del sistema nervioso en particular. La siguiente. Entonces, aquí hay diferentes profesionales y hay diferentes métodos. Cada una de esas ciencias tiene métodos diferentes o comparte métodos también. Y en los últimos tiempos, entonces, han aparecido diferentes clasificaciones de las neurociencias que se dividen fundamentalmente. A mí me gusta mucho esta porque es una de las primeras clasificaciones en español. O sea, hay un libro muy famoso de neurociencia que es el Candel, y después aparece este libro de Portellano que yo se los puedo compartir después, que tiene esta clasificación de las disciplinas de neurociencias divididas en neurociencias no conductuales y neurociencias conductuales, y el diferente estudio de lo que estudia cada una de esas neurociencias. Por ejemplo, la neurología, que estudia y trata los trastornos del sistema nervioso. La neuropsicología, que estudia las relaciones, como ustedes saben, entre el cerebro y la actividad mental superior, no solo en sujetos sanos, no solo en sujetos enfermos, sino también en sujetos sanos. Y la neurociencia cognitiva, que aparece después del boom de la psicología cognitiva en los 50 en Estados Unidos. Cuando aparecen las computadoras, o sea, las computadoras revolucionó también la psicología y aparecieron entonces las ciencias cognitivas para estudiar qué era lo que estaba pasando en la mente de los sujetos, que el conductismo hasta ese momento estudiaba solo lo observable, el estímulo y la respuesta. Y entonces la neurociencia cognitiva viene un poco a dar mayor visibilidad a esos estudios de la psicología cognitiva, de la psicología cognitiva en las escuelas, en las universidades, y estudia entonces las bases neurales de la cognición en sujetos sanos, mediante un grupo de métodos que tienen que ver con las neuroimágenes, que también han venido a revolucionar un poco el desarrollo de la ciencia. Siguiente, por favor. El libro de Portellano, que leí un mensajito, se llama Neuropsicología. Es una de las primeras traducciones de un libro de neuropsicología del inglés al español, y yo se los puedo compartir después. Y el Candel es uno de los libros primarios, está en inglés, y se llama también algo como neuropsicología. No recuerdo el nombre exactamente, pero se los comparto después por el chat o se los mando a Mercy antes de terminar la conferencia para que ella se los comparta sin problema. Entonces, esto muestra un poco la relación entre las neurociencias y el desarrollo de las tecnologías. Hay también entonces asociado a estos temas un impacto de las tecnologías, como yo decía. Entonces, por una parte, están estas ciencias, por llamarlas de alguna manera ciencias básicas, aunque está la psicología, que es algo sumamente importante para nosotros, ¿no? Entonces, a partir de esas ciencias básicas se hacen investigaciones, se hacen evaluaciones, se hacen rehabilitaciones. Y eso tiene un impacto en diferentes ramas de la tecnología, en la robótica, por ejemplo, en la informática, en la inteligencia artificial que ahora está tan de moda, en la impresión en 3D. Recuerden que las impresiones 3D han venido a revolucionar también el alcance de la ciencia. Entonces, esto tiene como una doble relación. A partir de estos elementos también de las neurotecnologías, aparecen entonces nuevos equipos diagnósticos, nuevos software, nuevos dispositivos que van a impactar también las neurociencias básicas y las investigaciones en estas esferas. La siguiente, por favor. Y esto va a tener entonces un impacto en la innovación de la que estábamos hablando al principio, y va a tener un impacto también en
determinadas ciencias aplicadas o determinadas esferas de aplicación de la propia psicología que aparecen aquí, de la propia psicología y de otras ciencias en particular. Entonces, de la pedagogía y la educación especial, por ejemplo, hay un impacto de las neurociencias, fundamentalmente de las neurociencias educacionales en la educación especial, en el neurodesarrollo, en la detección temprana de estos problemas de neurodesarrollo, del autismo, de la detección temprana de la sordera, por ejemplo, en la audiología, o sea, las impresiones 3D, yo decía, vinieron y los implantes cocleares, los implantes neuroactivos han venido a revolucionar también esas investigaciones y esa práctica profesional. En la gerontología, la psicología del envejecimiento, que es uno después de los ejemplos que yo les voy a presentar, porque al menos en Cuba hay índices de envejecimiento muy elevados. Entonces los psicólogos nos tenemos que dedicar también a mejorar las condiciones mentales y de salud de las personas adultas mayores, las ciencias del deporte, donde se incluye también la psicología del deporte a partir del estudio de ese sistema nervioso central y cómo eso influye en los resultados de determinado evento deportivo, de una competencia en particular. La siguiente, por favor. Entonces, el estado de las investigaciones y de los conocimientos en neurociencia en los últimos años se ha levantado, o sea, ha despuntado con un impresionante ascenso. Los mismos las publicaciones, ustedes ven ahí las publicaciones sobre neurociencias en esta base de datos en particular, pero hay otras muchas también. Los doctorados también en neurociencia, hay un avance elevado de publicaciones, doctorados, patentes. La siguiente, por favor. Lo que demuestra, por supuesto, la importancia de los temas. O sea, yo se lo traigo también para demostrar la importancia de estudiar estos temas, de promover estos temas desde nuestra práctica clínica. Hay algo que vino a promover también, que marcó una pauta, como yo decía, así como la invención de la computadora marcó una pauta para la psicología cognitiva en los años 50, principalmente en Estados Unidos, pero después en todos los países de América, pues aquí la iniciativa del cerebro, el programa del conectamos, primero del genoma y después del conectoma humano, marcaron una pauta importante también para los estudios en neurociencia. Y empezaron entonces a aumentar esos estudios en neurociencia y muchos países empezaron entonces a sumarse a esas iniciativas para estudiar el cerebro, para estudiar los trastornos relacionados con el cerebro, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades que tienen que ver con esto, con las afectaciones a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central. Y se espera, por supuesto, que esto siga aumentando, porque mientras más precoz uno puede identificar estos trastornos, pues mejor va a tener una eficiencia ese tratamiento o esa neurorehabilitación que logramos hacer. La siguiente, por favor. Aquí están las patentes que fundamentalmente se encuentran en países desarrollados, en Canadá, en Estados Unidos, pero que en los últimos años también han aumentado. Entonces aquí aparecen en el segundo esquema los países que tienen explícitamente programas sobre el cerebro, que explícitamente dedican esfuerzos gubernamentales a estudiar el cerebro, a estudiar estos temas relacionados con la neurociencia. La siguiente, como ustedes verán, son fundamentalmente países desarrollados, aquí, son fundamentalmente países desarrollados, pero se pueden sumar, y mi invitación siempre cuando yo converso con ustedes, mis colegas de El Salvador, es a que ustedes también sean como los responsables de llevar esos cambios en El Salvador, que yo insisto, a mí me parece, al menos desde afuera, ustedes perdonen si algunos no comparten mi opinión, pero al menos desde afuera a mí me parece un país que está en pleno desarrollo y que puede lograr muchas cosas en términos de educación y de investigación. Entonces, mi invitación también al presentar esto es como a invitarlos a que ustedes se piensen también desde sus espacios en la práctica profesional, cómo pueden tener una iniciativa que desde el gobierno, desde el propio gobierno, promueva la investigación en estos temas, promueve el uso de estos temas, porque la verdad tiene una aplicación muy amplia y promueve entonces tener
un grupo de investigadores, un grupo de personas que se dedican y de psicólogos y de otras profesiones que se dedican pues al estudio de las neurociencias, como existe ya en China, en Cuba, en Estados Unidos, en Francia. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son algunos de los resultados novedosos de las neurociencias? Aquí aparecen algunos, o sea, el proyecto de Conectoma Humano, se sabe entonces cuáles son pues las áreas cerebrales involucradas en cada uno de los procesos, con qué tiene que ver, o sea, cómo eso influye en un individuo en particular, en su composición genética. Tenemos también las prótesis. El avance de las tecnologías ha permitido que las prótesis ya sean cada vez pues más ajustados a la precisión del organismo que la va a usar y que tengan una funcionalidad mayor. La siguiente, por favor. Y los implantes. Por favor, atrás un momentico. Los implantes. Yo he hablado ahorita de los implantes cocleares y aquí aparecen los implantes en la retina, o sea, el impacto de las neurociencias, de la neurobiología, de la neuropsicología y de las neurotecnologías en los implantes, pues han revolucionado la medicina. Ya hay retinas biónicas que permiten a individuos que no veían casi, pues a ver. Igual pasa en individuos sordos. Hay implantes cocleares muy avanzados que han sido posibles también por investigaciones básicas en neurociencia, en neuropsicología, y que de alguna manera están marcando también pues las investigaciones que en el futuro nosotros deberíamos desarrollar. La siguiente, por favor. Entonces, aquí yo le dedicaría una importancia particular a la neurociencia cognitiva. Dentro de ese ámbito de las neurociencias y de las neurociencias asociadas a nuestros perfiles desde la ciencia psicológica, yo creo que juegan un papel importante las neurociencias cognitivas, que es un poco una relación entre la neurociencia de manera general y la psicología, y que está tratando de investigar los procesos mentales. Yo decía, los procesos mentales, eso que el conductismo no estudió y que son indescifrables, por decirle de alguna manera. Por eso yo empezaba diciendo felicidades y gracias a todos los que nos dedicamos a estudiar la salud mental. Bueno, la neurociencia cognitiva se dedica a estudiar con precisión, con métodos objetivos, con métodos de neuroimagen, cómo las personas podemos atender determinado mensaje, cómo los niños desde muy pequeños, desde bebitos. Hay estudios en Uruguay, por ejemplo, donde hay bebés con menos de 3 meses que pueden identificar las cantidades, el procesamiento simbólico y el procesamiento no simbólico, cómo la neurociencia cognitiva ha revolucionado el tema de estudios de la dislexia, la discalculia, la disgrafía, cómo podemos saber cuáles son, pues, los tipos de pensamiento o las características de pensamiento que tienen los pacientes esquizofrénicos en determinados escenarios. Entonces, estudia los procesos mentales superiores, como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, los movimientos complejos y mediante técnicas que no son invasivas, mediante neuroimágenes funcionales del cerebro. Aquí, por supuesto, hacen falta, pues, recursos para investigar, pero siempre en países que tienen menos recursos, y por eso a mí me gusta poner el ejemplo desde Cuba, también se pueden hacer cosas con el electroencefalograma, con algunas técnicas que son pues menos costosas y que están también que permiten también pues ver qué es lo que está pasando en la mente cuando el sujeto está intentando hacer determinada actividad en cada uno de estos procesos. El Candel que yo decía ahorita es esta referencia que aparece aquí, que es uno de los libros también primarios de las neurociencias. La siguiente, por favor. Entonces, aquí hay un ejemplo, o hay dos ejemplos, perdón, de lo que se ha logrado en los estudios de la neurociencia cognitiva. El primer ejemplo muestra, pues, a partir de un paradigma experimental, el paradigma de Nabón, el clásico paradigma de Nabón, que tiene muchísimos estudios desde su fundación. Ustedes pueden revisar, son las grafiquitas que aparecen arriba de la E y la H.
el paradigma de Nabón ha tenido muchísimas versiones porque permite estudiar pues los procesos atencionales, los procesos de percepción que son tan importantes para reconocer rostros, para reconocer emociones, para reconocer también determinados trastornos. Por ejemplo, en los últimos años, a partir del reconocimiento de rostros y del reconocimiento de emociones, en el procesamiento de objetos visuales, de caras, se ha logrado identificar un conjunto de características en las personas autistas, por ejemplo. Se ha logrado identificar algunas zonas del cerebro en las personas autistas que no tienen el mismo funcionamiento que en personas normales. Entonces, aquí la imagen muestra, pues, áreas de procesamiento de cuando las personas están viendo una tarea de objetos visuales en conjuntos segregados, fundamentalmente se iluminan las regiones corticales del cerebro. En el otro lado aparece, pues, qué pasa en el cerebro cuando los sujetos o determinados sujetos, en este caso niños, están tratando de resolver una tarea de lectura. O sea, la lectura es uno de los procesos más importantes que impactan el aprendizaje, que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Es un proceso muy difícil, es un proceso difícil para aprenderlo. O sea, a los niños les cuesta mucho trabajo aprender a leer de manera general, aunque eso no se dice con mucha facilidad, y nos acompaña entonces a lo largo de la vida. Entonces aquí hay pues una reconstrucción en 3D de qué pasa en el cerebro cuando estos niños están escuchando una tarea de comprensión auditiva y una tarea de comprensión lectora. Y ustedes ven ahí como las áreas que se iluminan son diferentes. Eso es posible gracias también a los avances de la neurociencia cognitiva y de las neurociencias en particular. La siguiente, por favor. No, lo de la clínica traigo. Tienen un micrófono encendido, porfa, lo pueden apagar porque se escuchan hablando. Gracias. Entonces, otro que para mí es fundamental y que yo lo traía sobre todo por también la entrada de ustedes y la práctica de ustedes en escenarios educativos. Las neurociencias educacionales en los últimos tiempos también han tenido un avance importante, entendiendo también el escenario educativo no solo como un escenario escolar, sino también como un espacio comunitario, como un espacio de aprendizaje, como un espacio social. O sea, en esas comunidades donde ustedes han logrado eliminar o disminuir los índices de violencia, ahí podemos considerar que hay espacios educativos también. Entonces, ahí las neurociencias educacionales tienen mucho que hacer. ¿Qué hacen las neurociencias educacionales? Entonces, permiten una mejor comprensión de la mente, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, del desarrollo de métodos y que puedan aumentar las capacidades humanas en escenarios educativos. Insisto que no son solo escenarios escolares, o sea, se trata de que nosotros también promovamos la idea de que hay escenarios, la familia, por ejemplo, puede ser también un escenario educativo, los grupos son escenarios educativos. Entonces, las neurociencias educacionales tienen el propósito de tender un puente entre las investigaciones relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje, la mente, el sistema nervioso y las aulas o esos espacios educativos comunitarios, clínicos, grupales, familiares. Utilizan un lenguaje relativamente diferente, o sea, aquí se habla de procesamiento de información. Nos permite acceder a una gran cantidad de datos. Por ejemplo, yo ahorita hablaba de Uruguay, porque Uruguay es un ejemplo en nuestra región muy bueno. Uruguay tiene un sistema de educación pública de mucha calidad. Uruguay tiene asociado a la universidad, de alguna manera, un plan que se llama el Plan Ceibal, donde los niños desde pequeñitos en escenarios escolares, en escuelas públicas, reciben instrumentos electrónicos que acompañan o que promueven espacios de aprendizaje. Entonces, desde sus máquinas, los investigadores desde sus casas, desde los nodos en las universidades pueden acceder a una gran cantidad de datos. A una gran cantidad de datos de qué es lo que los niños hacen, qué juegos usan,
para qué tareas utilizan esas tablets o esas computadoras, porque la tablet la tienen de 4 a 6 años y cuando llegan a primer grado reciben una computadora. Y es interesante porque entonces no solo los niños se conectan a internet y navegan y hacen actividades para aprender, sino también los familiares en la casa. Entonces hay una gran cantidad de datos a los que los investigadores y los psicólogos y las personas podemos usar. Y es interesante, yo intento leer los mensajes que van saliendo en la pantalla sin desconcentrarme mucho, pero es interesante porque es cierto que vivimos en países que no tienen tantos recursos y a mí la verdad sí no me pueden hacer cuento de eso porque Cuba hemos vivido una crisis detrás de otra, pero hay como espacios que podemos aprovechar más también los investigadores y eso tiene también bueno las neurociencias. Por ejemplo, hay espacios donde se comparten, y aquí aparece la ciencia abierta, otro concepto que a mí me encanta y que podemos hablar de él en algún momento futuro. Personas que desde estos lugares también como compartidos nuestros, desde personas interesadas por el desarrollo social, interesadas por los procesos clínicos y por la práctica clínica, interesadas por el desarrollo de la educación, comparten bases de datos, comparten programas, comparten experimentos y entonces eso también a partir de esos elementos de ciencia abierta yo puedo como investigadora compartir mis bases de datos y quizás ustedes o un investigador en Canadá, vamos a suponer, puede compartir sus imágenes mentales de las personas, los pacientes que tuvieron en el último año una enfermedad cerebrovascular, un accidente cerebrovascular y tienen afectaciones en el lenguaje. Y esas imágenes mentales pueden ser analizadas por mí estando en Cuba y por Mercy estando en El Salvador, gracias a esa gran cantidad de datos que ofrece también este tipo de ciencia y ese abordaje multidisciplinar de la ciencia. Y eso es algo también muy interesante y sería bueno que supiéramos pues cuáles son esos espacios, dónde están esos servidores, cómo podemos acceder a ellos, cuáles son esas iniciativas también cercanas a nosotros y a nuestros contextos que nos permiten hacer investigaciones conjuntas y que nos permiten aprovechar los recursos de cada uno. Porque todos no tenemos que tener entonces un TAC de última generación porque es muy caro, pero podemos cada uno con nuestras fortalezas unirnos y hacer investigaciones en este campo. Entonces regreso acá y hay muchos retos para las neurociencias educacionales todavía, para las neurociencias de manera general, que tienen que ver con lo que pasa en la mente, lo que pasa en el sistema nervioso central, sigue siendo inaccesible a la observación, aunque los métodos de neuroimágenes han logrado solventar un poco eso. Y hay una interdependencia funcional entre los procesos. O sea, nosotros podemos seguir hablando, y eso ustedes lo ven en la clínica diariamente. Nosotros podemos seguir hablando de trastornos de la atención, trastornos del lenguaje, trastornos de la memoria, pero sabemos que el lenguaje, la atención y la memoria son procesos que están interdependientes funcionalmente. Y entonces a veces es difícil separarlos. Por eso la neurociencia también va cada día más a modelos ecológicos de evaluación, de intervención, y por eso al final vamos a hablar entonces de el impacto, por ejemplo, del impacto de es que me salen los mensajes y quiero leerlo, del impacto de la realidad virtual, que también está impactando como la ciencia que hacemos, ¿no? Entonces la siguiente. Sí, ese último no lo leí porque era un poquito largo. Entonces, después ustedes me lo comentan a la hora de las preguntas. Yo no quiero demorarme mucho, no puse tiempo. También, Messi, porfa, tú me dices cuando yo tenga que ir terminando y yo me apuro un poquito, si es muy largo. Entonces, llega la neuropsicología, que era un interés particular de las personas que amablemente me están convocando, de la maestría en psicología clínica, porque la neuropsicología ya se dedica más al estudio pues, de los procesos clínicos. Para mí aquí hay primero un elemento que es importante y que es transversal a lo que he hablado, pero que en el caso de la clínica es más importante, y es los niveles de análisis a partir del cual uno va a abordar determinados fenómenos. Entonces, hay un nivel conductual, un nivel cognitivo y un nivel neural. Y la neuropsicología, la neurociencia de alguna manera trata de abordar esos niveles diferentes. El neuropsicólogo clínico fundamentalmente, a partir de los métodos de la neuropsicología, trata primero de, estudiar, evaluar,
qué es lo que pasa en el cerebro y en la mente, qué estructuras neuronales y qué mecanismos fisiológicos constituyen correlatos físicos de determinada actividad. Es decir, ahorita yo ponía ejemplos de la esquizofrenia o del autismo o de las alteraciones cognitivas en el Alzheimer o en el deterioro cognitivo. Entonces, ese nivel neural se ocupa de encontrar esas estructuras neuronales que están afectadas, que en el caso del Alzheimer, por ejemplo, vamos a ver que ya se ha demostrado pues las diferencias entre un cerebro sano y un cerebro enfermo. Entonces, hay un nivel cognitivo que tiene que ver cómo esas afectaciones neurales y biológicas más de carácter fisiológico afectan al individuo. Y entonces a veces hay personas con un accidente cerebrovascular que tienen una afectación a nivel de cerebro fuerte por un accidente, vamos a suponer, donde hay masa cerebral involucrada, donde hay masa encefálica, y son personas que logran después de una rehabilitación cognitiva volver a hablar, volver a expresarse correctamente, y aquí hay un elemento importante que yo rescataría también de la neuropsicología, que tiene que ver con la rehabilitación cognitiva. O sea, durante un tiempo, al menos en Cuba, los procesos de rehabilitación en este tipo de pacientes, de enfermedades, de afectaciones, han ido más a una rehabilitación física, una rehabilitación motora. Eso, por supuesto, tiene una explicación en qué es lo que más se ve y lo que más el paciente agradece, igual en términos de niños. Los niños, por ejemplo, que tienen una discapacidad intelectual moderada, si uno logra que el niño, pues, camine, no tenga afectaciones motoras, no tenga como movimientos involuntarios, los padres lo agradecen. Pero la neuropsicología también va al entrenamiento cognitivo de esas alteraciones. Entonces, a veces, vuelvo al ejemplo de un accidente donde hay afectaciones de masa encefálica, de materia gris, hay una afectación importante en el cerebro, las personas logran reponerse y logran volver a hablar, logran volver a partir del entrenamiento, desarrollar esas zonas, o a partir de la neuroplasticidad también, de la plasticidad del cerebro, de las características propias del cerebro, que son maravillosas, la verdad. Todavía no se sabe tanto de él, pero lo que conocemos es impresionante, cómo a partir de esa neuroplasticidad, de las conexiones nuevas entre las neuronas, vuelve a funcionar ese sistema cognitivo. Y eso tiene que ver entonces con ese nivel de funcionamiento representacional. Y a veces nosotros mismos decimos, no sabemos cómo lo logró, porque también hay un empeño individual que se explica desde ese nivel cognitivo. Y un nivel conductual, que es lo que más vemos, o sea, ¿qué tiene que ver con esto? El paciente camina, o el niño no se babea, o la persona autista es capaz de establecer relaciones un poquito más ecológicas o un poco más ajustadas al ambiente cotidiano donde tiene que desarrollarse. Entonces, esos elementos o la interacción de esos niveles de análisis son importantes para la neuropsicología. Es un poco lo que tratan de rescatar los neuropsicólogos. Aquí está el concepto. Bueno, estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta en personas sanas y en personas enfermas, o sea, aunque no nos guste mucho ese término, en personas con algún tipo de disfuncionalidad neuronal. Entonces, al principio se dedicaba más al estudio de pacientes, de personas no sanas, pero en los últimos años también, y eso es algo que a mí me gusta y que a mí me gusta también promover, en los últimos años pues hay muchas investigaciones, hay mucha práctica clínica que va también dirigida a mejorar procesos, a mejorar funciones en personas que no tienen alteraciones, en personas que son sanas, pero que también les sería útil pues tener una mayor eficiencia en determinadas conductas, en determinados procesos, en determinadas acciones. Entonces, profundiza en el conocimiento de las bases neurales, de procesos complejos. Ya hablamos de cuáles son esos procesos, es decir, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Vamos a ver ahora las funciones ejecutivas, que son uno de los, pues, de los elementos mentales que más se están estudiando en los últimos tiempos. Y permiten entonces, y es una tarea para todos nosotros, evaluar, brindar tratamiento y rehabilitar. Y a partir entonces de la unión con esas neurotecnologías, con los métodos
a partir de los cuales hacemos eso, cada vez somos más capaces de evaluar también la eficiencia o la efectividad de esos tratamientos y de esas rehabilitaciones. Y eso es algo fantástico para la psicología. O sea, la psicología es una ciencia joven, es diferente de la medicina. Ustedes también seguro, algunos están en escenarios médicos. La medicina tiene una historia mayor y tiene muchos protocolos estandarizados, tiene métodos mucho más objetivos. Y la psicología, entonces, en escenarios clínicos tiene que lidiar a veces con la incredulidad de las personas. Entonces, un poco la neuropsicología, la neurociencia para la práctica clínica viene un poco a resolver este problema a partir de que los tratamientos, las evaluaciones también pueden ser evaluados, valga la redundancia, y podemos mostrar datos de su efectividad, de su eficiencia. Y eso es algo bueno también para nosotros como psicólogos. La siguiente, por favor. Me falta otra. Ahí. Aquí están las características de la neuropsicología. Algunas características que ustedes van a encontrar en los libros que les vamos a compartir. Tiene un carácter neurocientífico. Por primera vez, entonces, no por primera vez. Hay muchos ejemplos de esto. Luria es uno de los pioneros en la neuropsicología en la antigua Unión Soviética. Entonces, y Luria trató entonces de relacionar esa neuropsicología o esa neurociencia más biológica, más asociado al conocimiento de la biología con las funciones psíquicas superiores, con esto que Vygotsky llamó funciones psíquicas superiores, con el pensamiento, con el lenguaje. Entonces tiene un carácter neurocientífico porque permite pues estudiar lo que pasa en la mente a partir de determinadas técnicas. Y entonces la figurita no se ve muy bien, pero lo que tiene aquí abajo son señales eléctricas de lo que está pasando en el cerebro de ese individuo que está mirando una pantalla, tiene determinados electrodos. Esto es un MEDICI, que es un electroencefalograma. Lo que evalúa es un poco los niveles de oxígeno en el cerebro o lo que mide y permite entonces registrar determinadas señales cuando el sujeto está haciendo una tarea. En este caso, un paradigma de adaptación neural, que es lo que hay aquí. Entonces, con eso tiene que ver el carácter neurocientífico. Estudia las funciones mentales superiores. Yo decía, aquí están las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas en los últimos 10 años ha sustituido un poco el estudio del cociente intelectual porque engloba un conjunto de funciones no solo cognitivas, sino también emocionales. Y eso es un paso de avance para las propias neurociencias, para la propia psicología cognitiva, para la propia psicología clínica. O sea, tratar de juntar realmente lo cognitivo y lo emocional. Entonces aquí tenemos pues la memoria de trabajo, la inhibición, pero también el razonamiento, que son funciones de un carácter más cognitivo, pero también la planificación, la flexibilidad cognitiva, un elemento mental a mi juicio súper importante. Las personas, o sea, que tienen más, y se ha demostrado, las neurociencias han logrado demostrar, las personas con más flexibilidad mental, con más flexibilidad cognitiva, los estudiantes universitarios, los niños, los adultos mayores, pues logran niveles mayores de reestructurar su campo de acción, de poder resolver frustraciones, de poder resolver algún problema y pasar y seguir adelante. O sea, es una habilidad sumamente importante para la vida cotidiana de manera general. Otra característica, estudia las consecuencias del daño cerebral en procesos cognitivos. Aquí vemos el cerebro del sujeto sano y el cerebro con enfermedad de Alzheimer. Yo decía, las técnicas en neuroimágenes, el FNIL, el TACS, han logrado entonces demostrar las diferencias. Miren que hasta se reduce el tamaño del cerebro entre un sujeto con Alzheimer o deterioro cognitivo y el cerebro de un sujeto sano. Y por último, y a mi juicio fundamental, tiene un carácter interdisciplinar. Interdisciplinar, para mí en dos sentidos. O sea, en el sentido de que podemos colaborar nosotros como psicólogos, como esa ciencia básica que vimos al inicio, con personas de otras ciencias, con médicos, con maestros, con biólogos, con lingüistas. No hemos hablado tanto de lenguaje, pero es otro ejemplo también fundamental, con psiquiatras, pero también
podemos colaborar entre nosotros mismos, algo que también es muy útil para la psicología. O sea, vamos a ver después un ejemplo de evaluación de deterioro cognitivo y al menos como se hace aquí es una evaluación exhaustiva donde colaboran pues los psicólogos clínicos, pero colaboran también los psicólogos sociales, por ejemplo, con los psicólogos educativos, con los cuidadores, que también se han estudiado mucho. Si hay un micrófono abierto y entonces no se entiende. Y yo que grito un poquito. Entonces también nos permite, yo siento, o nos convoca a unirnos más entre nosotros y a colaborar más entre nosotros y a romper un poco como los pedacitos que desde la academia o desde nuestros espacios profesionales hemos construido y tratar entonces de abordar ese individuo, abordar la mente o el cerebro de ese individuo desde diferentes perspectivas, también desde la ciencia psicológica. Y eso para mí es fundamental. La siguiente, por favor. Entonces yo les traía, ya por último, aunque falta un poquito, por eso les digo que me avisen cuando quieran, paramos un poquito y hacemos preguntas, pero yo les traía entonces algunos problemas, algunas investigaciones que yo creo, esto es como de manera general, qué cosa es la neurociencia, qué estudia, qué se puede abordar, cuáles son a mi juicio algunas neurociencias que hay que atender y que habría que estudiar y en las que ustedes tienen posibilidades de involucrarse para estudiar, y la neuropsicología en particular por ser de interés para todos los que estamos aquí. Y ahora yo traía entonces algunos ejemplos de investigaciones concretas que yo he hecho en Cuba y en otros lugares y que también ustedes pudieran hacer o que ustedes pudieran pensar no solo en esas investigaciones, aunque también las pudieran replicar, sino también en investigaciones parecidas o en abordajes parecidos, porque no solo tiene que ver con la investigación, sino con abordajes parecidos desde su práctica clínica. Entonces, el primero es un proyecto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la prevención, el diagnóstico y la intervención del deterioro cognitivo en personas mayores. Y aquí entonces está diseñado por eso decimos mayores. Bueno, deterioro cognitivo por la edad, necesariamente o probablemente, porque no todas las personas son iguales, por supuesto, pero probablemente, y además está descrito en la literatura, su proceso de pensamiento, el mío, no es el mismo cuando yo tenía 30, que cuando tengo 40, que cuando tengo 50, que cuando tengo 60. Entonces, la intervención de deterioro cognitivo en personas de un desarrollo normal, por decirle de alguna manera, con 60 años, y en personas de 60 años con deterioro cognitivo o en personas de 60 años con Alzheimer. O sea, hay diferentes grupos poblacionales donde se puede hacer esa evaluación, esa intervención. Esas personas pueden estar también en diferentes escenarios, pueden estar en escenarios, bueno, en Cuba se le llama casas de abuelos o asilos de ancianos, pueden estar institucionalizados, pero pueden estar también en sus ambientes cotidianos. Entonces, este es un proyecto que nosotros echamos a andar hace aproximadamente 1 año y medio en colaboración con el Centro de Neurociencias de Cuba. En Cuba hay un centro de neurociencias que se ocupa de un poco marcar las pautas de por dónde van los estudios y las aplicaciones en esta área. Lo dirige el doctor Michel Bardet, que es una persona de excelencia y que también es uno de los científicos de alguna manera más reconocidos en esta área. Entonces, con el Centro de Neurociencias y con la Universidad de Almería en España. El segundo es algo que a mí me gusta mucho y no quería dejar de presentarles, que es, bueno, que yo creo que la neuropsicología puede aportar, y lo conecto con lo que yo estaba diciendo de los protocolos en la medicina y en mi experiencia en estos intercambios en otros lugares a los que Mercy hacía alusión, es que a veces en escenarios clínicos los psicólogos, las personas que evalúan necesitan un protocolo de evaluación. Yo siento que la neuropsicología puede aportar eso para los diferentes trastornos que necesiten ser evaluados. O sea, y nosotros, ustedes,
pudieran como diseñar esos protocolos en los escenarios profesionales donde ustedes se inserten y las personas que vengan detrás pues pueden usar esos protocolos. Esos protocolos, por supuesto, van a ser estandarizados en la medida de lo posible, van a ser validados en el contexto donde ustedes se desenvuelven, pero de alguna manera eso es muy útil para los contextos clínicos donde nosotros estamos inmersos. Entonces, este es un ejemplo de lo que hemos hecho en una universidad en Chile, en tesis de doctorado básicamente, y en una universidad, en la Universidad Bolivariana de Ecuador, en Guayaquil. Después yo les voy a comentar rapidito. Y por último, uno más rápido todavía que tiene que ver, que es lo que estoy yo haciendo en los últimos 6 meses, 7 meses, que tiene que ver con el neurofeedback. O sea, cada vez más el neurofeedback está como brindándole datos a los neuropsicólogos para mejorar sus intervenciones, para mejorar sus rehabilitaciones. Entonces, si nosotros lográramos rehabilitar determinado proceso cognitivo y con el neurofeedback tener cierta idea de cómo eso va mejorando, pues sería ideal. Y sobre eso voy a hablar en los últimos minutos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí yo les mostraba, bueno, algunas características de la importancia. Básicamente, aquí dijimos, vamos a estudiar las determinadas alteraciones mentales de las personas adultas mayores. Como yo decía, en diferentes contextos y en diferentes grupos, porque no es lo mismo el que tiene deterioro cognitivo que el que no tiene, no es lo mismo el que tiene deterioro leve que el que no tiene. Y agregamos también a los cuidadores. Los cuidadores, ustedes saben que en los últimos años también se han vuelto fundamentales en nuestros espacios de consulta, en nuestros espacios de asistenciales, porque cuidar a una persona enferma con una enfermedad cerebrovascular o con un accidente o con un deterioro es algo también muy complejo. Y en el día en que celebramos pues la salud mental, en el día en que celebramos también la psicología, no podemos dejar de mencionarlo. Entonces, ahí están las diferencias entre el envejecimiento sano y el envejecimiento patológico y las diferentes áreas que se afectan en la memoria y en la atención de las personas mayores y de las personas mayores con deterioro cognitivo y de las personas mayores con Alzheimer. Entonces, en el caso de Cuba, por ejemplo, yo decía, Cuba tiene índices de envejecimiento. Este es un tema fundamental para estudiar. Cuba tiene índices de envejecimiento de países desarrollados, tiene que ver con la migración. Probablemente ustedes tengan índices relativamente parecidos porque en tema de migración tenemos como puntos de contacto similares y entonces pues sería interesante estudiar estos temas también en El Salvador, a mi juicio. ¿Qué es lo que hemos hecho? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, estudiar la siguiente, las alteraciones neuropsicológicas de la atención. La atención tiene pues diferentes áreas que están involucradas en la atención y que tienen que ver con 3 esferas fundamentales o 3 características fundamentales de la atención. La atención es un proceso fundamental para la neuropsicología, en cualquier escenario, porque es un proceso que está en todas partes. Entonces, aunque a veces se disfrace o se esconda o se camuflaje, algo así, con otros procesos, la atención está ahí. Entonces, la atención tiene que ver con la alerta, la atención tiene que ver con la capacidad del sistema, limitada o no, y con distribuir los recursos de ese sistema. Entonces, hay alteraciones en la tercera edad, no en todas las personas, pero sí en muchas que tienen que ver con eso. Bueno, con el lentecimiento generalizado de la función cognitiva, hay determinados síndromes que aparecen y que hay que estudiar entonces, como las confusiones, síndrome de atención parcial. Y hay un declive que va apareciendo también a medida que el individuo avanza en la edad. Y esto se puede también entrenar. La siguiente. Entonces, ¿cómo se puede entrenar? Hay diferentes tareas de rehabilitación. Yo quise presentarlas. Bueno, escogí la atención y la memoria para presentarles un ejemplo de cómo se puede evaluar y cómo se puede entrenar. Y lo hice también de 2 maneras. Este es un entrenamiento más de lápiz y papel, más
económico, por decirle de alguna manera, pero después vamos a ver entonces un entrenamiento más computarizado, más acorde a los tiempos que corren, pero el que no tenga muchos recursos para la práctica, para comprar este tipo de recursos, a veces yo misma no tengo muchos recursos, lo que hago es aliarme entonces con neurociencia, con universidades extranjeras, que a veces entonces conseguimos dinero para comprar esos recursos. Así yo quiero terminar, o sea, cómo ustedes pueden pensar también determinadas alianzas, pero hay tareas de papel y lápiz, que han demostrado ser pues muy efectivas para resolver estas alteraciones atencionales. No solo en los adultos mayores, o sea, también en niños, en adolescentes con determinado trastorno. Tareas de búsqueda y cancelación, ahí aparecen los nombres. Tareas de discriminación de figuras y de emparejamiento de figuras. El procesamiento de las caras, esa habilidad de procesar rostros, de procesar emociones, es una habilidad fundamental también que deberíamos aprender un poquitico más o que deberíamos enseñar un poquitico más en la escuela. Y que la gente sea capaz no solo de reconocer sus estados emocionales, sino de reconocer estados emocionales más eficientemente en los otros. Eso es una habilidad fundamental. Aquí hay algunas tareas de esas, tareas de cálculo mental y realizar tareas asociadas con la atención en la vida cotidiana. Por ejemplo, encontrar un lugar o hacer un mapa o hacer una lista de tareas que hay que hacer al día o hacer determinados juegos. La siguiente, por favor. Aquí están las alteraciones de la memoria. Ustedes saben también que la memoria es fundamental. La memoria es fundamental y junto con el lenguaje es una de las afectaciones más severas y que cuando uno piensa en afectaciones cerebrovasculares, enfermedades, accidentes, generalmente a las personas se les afecta la memoria y se les afecta el lenguaje. Entonces son también los procesos que uno tiene ejemplos más recientes y más accesibles para pensar en la importancia de los neuropsicólogos clínicos para resolver, para evaluar, para entrenar estos procesos. Entonces la memoria es un proceso también interesantísimo, fundamental. Es un sistema complejo, guarda un cúmulo de información importante y ustedes han visto ejemplos seguramente en su práctica clínica de personas con Alzheimer que pueden recordar pues cosas de su vida anterior, cosas que tienen almacenadas en memoria a largo plazo, pero no recuerdan entonces quién es la persona que está con ellos en ese momento. O no recuerda que ya comieron hace 10 minutos. Entonces hay afectaciones importantes en la memoria que deben ser estudiados. Ahí también hay imágenes de cortes en el cerebro que tienen que ver con, bueno, cómo es el cerebro de la persona con Alzheimer y de la persona con un desarrollo normal. La persistencia de los recuerdos, cuánto dura esa persistencia de los recuerdos en memoria, no solo en estas personas que estamos hablando de este proyecto, sino también en niños. Por ejemplo, vuelvo a la escuela y vuelvo a la importancia de las neurociencias educacionales. Cómo hay niños que, yo tengo un hijo en primer grado ahora, yo tengo 2 hijos, pero tengo uno más grande que tiene 11 y uno que está en primer grado y estoy aprendiendo a leer otra vez. Y cuando digo, y es muy difícil, por eso yo decía que es muy difícil. Y entonces la maestra, cuando encuentra a un niño que no atiende muy bien, le dice a la mamá, ve a ver a la psicóloga. Y tengo una lista de niños que la maestra me manda y de mamás que la maestra me manda. Y está bien, yo soy accesible y yo converso con la gente, pero a veces no es un problema atencional. A veces es una característica de la atención del desarrollo normal. También hay que, y esa es una invitación también para ustedes, de mí para ustedes, ¿no? También hay que normalizar determinadas conductas, normalizar determinado desarrollo de los procesos. Que un niño de primer grado no se concentre del todo cuando tiene que escribir una hoja de este tamaño, con letras de la M con la A que nunca ha escrito, no quiere decir que tenga un problema atencional. Quiere decir que es o puede querer decir, no necesariamente quiere decir que tenga un problema atencional. Así es como yo le he explicado a la maestra, que además es una excelente maestra. Pero son cosas más de nuestra práctica profesional. Entonces, quiere decir que es una tarea difícil, que al niño le cuesta inhibir la respuesta para no empezar a mirar para el techo. Entonces, también nosotros tenemos la responsabilidad y el reto de normalizar, de promover el conocimiento de esos procesos, ¿no? Entonces, vuelvo acá, regreso a, no, así está bien, no, la siguiente, por favor.
Es que quiero dejarle tiempo para que puedan hacer preguntas. No quiero yo cogerme todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar en la memoria? ¿O qué es lo que nosotros hemos estudiado en nuestro contexto, aquí en Cuba, dentro de este proyecto? Bueno, hay dificultades de almacenamiento en la memoria, hay enlentecimiento en la velocidad de procesamiento. Eso también, cuando se trata de adultos mayores, hay que legitimarlo. O sea, las personas mayores son más lentas. Entonces hay que esperar. Cuando vivimos en una sociedad donde hay personas mayores frecuentemente en los centros de compras, en los bancos, en las universidades, tenemos que tener pues un sistema de reacción también ajustado a eso, porque ellos son un poco más lentos. Y no quiere decir que tengan problemas, quiere decir que su sistema cognitivo funciona diferente. Entonces hay dificultades en la memoria. Y esas alteraciones asociadas con la memoria, pues son diferentes. Yo decía, por eso la evaluación es tan importante. Son diferentes en personas con amnesia o en personas con afectaciones propias de la edad o en personas con demencia. Son diferentes. Los grados de las afectaciones son diferentes. Por eso, aunque las tareas sean similares, la eficiencia del entrenamiento va a ser también diferente, pero siempre es recomendable hacer rehabilitación, hacer entrenamiento, porque siempre vamos a conseguir pues buenos resultados, teniendo en cuenta la afectación de la que partimos en cada momento. La siguiente, por favor. Aquí hay algunas tareas probablemente para estimular y rehabilitar la memoria, también tareas de papel y lápiz, ustedes pueden encontrar. Hay una que a mí me gusta y que a la gente le gusta mucho también, a las personas y a los adultos mayores con los que hemos trabajado, que es pues las fotos, recordar un poco quiénes eran, quiénes fueron, quiénes son las personas, o sea, y porque esto también está asociado, la memoria tiene una asociación importante con las emociones. Entonces esas tareas de manera general le gustan. Y hay tareas el proceso de codificación y almacenamiento que son fundamentales, o sea, que es un proceso también fundamental desde el inicio del desarrollo. O sea, yo siempre le digo a los estudiantes, a mis estudiantes de psicología en la universidad, que los muñequitos de Pocoyo, que a veces parecen así como que repiten y repiten, pero son buenos porque los muñequitos, al menos a mí me gustan, los muñequitos enseñan a los niños a categorizar y ese es un proceso difícil. Entonces el muñequito dice, la casa, y la casa sale de un cuadrado y un triángulo, entonces a partir de ciertas figuras geométricas se va armando el objeto y después dice para qué sirve la casa y entonces vienen Pato y Pocoyo a vivir en la casa y ese es el proceso de codificación, ese es el proceso de categorización y eso es importante a veces hacerlo con los adultos mayores también o con las personas que tienen alguna demencia o algún deterioro fuerte cognitivo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo evaluar? Yo creo que esto es fundamental. ¿Cómo evaluar alteraciones cognitivas en estos grupos poblacionales? Este es un ejemplo. O sea, yo le muestro el ejemplo de cómo nosotros lo hacemos. Yo decía, en este proyecto también participan psicólogos del CITE, que es un centro en un hospital clínico, docente de La Habana, que se llama el Hospital Calixto García, y eso es lo que ellos usan para evaluar. Es una evaluación exhaustiva. Es una evaluación exhaustiva también. Es una evaluación exhaustiva porque y que implica a varios profesionales. Primero, implica una evaluación general. Denle el siguiente, Messi, porfa, para que salga como la figurita de MOCA. En MOCA es un test de evaluación cognitiva, el evaluación cognitiva de Montreal, que es el que más se usa aquí por los psicólogos. Ingrid, porfa, tú tienes el micrófono. Bueno, sí. Entonces, uno de los que más se usa aquí para tener, y es de los primeros que se usa. 50. No sé, se cambió. Ahí. Es de los primeros que se usa y para tener una idea general del funcionamiento cognitivo. Ingrid. Entonces ahí o la persona que lo está aplicando tiene algunas pistas de qué proceso debe evaluar de manera más exhaustiva. Ya cerró el micrófono, gracias. Entonces empezamos con hacia atrás un momentico.
Ah, no, ahí está bien, ahí, disculpa. Entonces empezamos con un test general, que es la figurita que aparece aquí. Seguro ustedes lo conocen. Y después con test específicos de los procesos. Bueno, un test de orientación. La orientación es sumamente importante en el espacio, en el tiempo. Ahí hay tareas más ecológicas de qué hora es, qué día usted está, cómo usted se llama, dónde usted vive, y hay tareas más estandarizadas. Y después se empiezan a evaluar cada uno de los procesos o de los procesos cognitivos que tienen relación con el tipo de enfermedad o con el tipo de diagnóstico que estamos presuponiendo. Porque generalmente estas personas, sobre todo las que tienen alteraciones, se acercan a nosotros, se acercan a las consultas o a las prácticas profesionales buscando ayuda para entender qué es lo que está pasando con ese adulto mayor. Entonces, atención y concentración. No hay que aplicar todos los tests. Yo puse ejemplos de cada uno. Yo puse ejemplos en cada caso de test que se pueden usar. Memoria, el test de aprendizaje verbal de Hopkins, por ejemplo, es uno de los que más nosotros usamos, el de la figura compleja de Rey también, el lenguaje. Hay psicólogos que trabajan en hospitales, por ejemplo, de estos con lo que yo trabajo, que a veces prefieren hacer 2 test por cada proceso y no solo uno. Depende de la persona, depende de la cantidad de sesiones que tengan para evaluar, porque mientras más exhaustiva sea la evaluación, mejor usted puede planificar un entrenamiento. La siguiente, por favor. Y entonces aquí las funciones ejecutivas de las que yo hablaba. El test de las anillas es un test maravilloso que es como parecido a la torre de Hanoi, que aparece en algunos libros de neuropsicología, de psicología cognitiva, que es una cosita parecida a una figurita ahí antes en las tareas de entrenamiento, 3 torrecitas y usted tiene que cambiar las torres. Ese a las personas les gusta mucho también. Buscar también algunos que sean motivadores y la esfera afectiva conductual, que también es importante porque estas alteraciones cognitivas y alteraciones asociadas con las demencias pueden venir aparejadas también de depresión, de ansiedad, de algunas alteraciones psiquiátricas. Entonces sería bueno pues evaluar eso también para tener un diagnóstico general. Y la calidad de vida que se evalúa entonces en estas personas, como su posibilidad de seguir haciendo actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria, y que se evalúa también en las personas que tienen que cuidar. En el caso de Cuba, como yo decía, como es un país envejecido, tenemos entonces adultos mayores que cuidan a adultos mayores. Entonces, eso es un problema porque ya tenemos personas de 60 años que están cuidando a sus madres o a sus padres que tienen 80, 84, 75 años, o sea, 78 años. Entonces, eso puede traer, pues, características asociadas que tenemos también nosotros que ayudar a resolver. La siguiente, por favor. La siguiente, la rehabilitación. La rehabilitación puede ser también, pues, usando las tecnologías que han venido a revolucionar un poco nuestro mundo y nuestra vida, y que no son malas. Todo depende de cómo se usen, del tiempo que se usen, de las indicaciones que demos también y de la efectividad que nosotros sepamos que se ha logrado. Entonces, en Cuba, como no hay muchos recursos, hay un conjunto de plataformas o herramientas digitales que están aquí, pero que algunas son pagadas, otras necesitas, puedes tener una conexión a internet con bastante calidad, algo que también a veces no tenemos. Entonces, yo se las quise poner para que ustedes las revisaran si ustedes querían, pero nosotros usamos más esto que aparece acá. O sea, han aparecido en los últimos años pues algunos juegos que son gratis en Google Play y que permiten hacer entrenamiento cognitivo, sobre todo en personas adultas mayores. Y hemos encontrado que a los adultos mayores o a las personas mayores, ya hay también nuevos términos para referirse a ellos, pues les gusta jugar en sus teléfonos celulares, en las tablets de los nietos, en las computadoras de sus casas. Entonces, este en particular es uno que estamos usando hace un tiempo en este proyecto, Entrena tu cerebro, y tiene pues varios procesos para entrenar. Aquí están atención, memoria, razonamiento, una intervención, una rehabilitación visoespacial y una coordinación. Tiene de bueno que el propio juego va guardando el registro de lo que va haciendo el sujeto. Entonces, lo que hace la psicóloga cuando recibe, la psicóloga lo trabaja. O sea, ¿cómo lo hemos trabajado en la intervención? Lo trabajamos en sesiones con nosotros, acompañados, los entrenamos, trabajamos con el cuidador y después le damos algunas indicaciones de tareas que tienen que hacer en la casa. Y cuando regresan a la siguiente sesión, pues podemos revisar, porque el videojuego lo permite,
cuáles fueron los errores, cuál fue el tiempo que se demoró. Entonces, además de entrenar en la casa, nos permite a nosotros algunos datos relacionados con la rehabilitación y con el entrenamiento, y eso es sumamente útil. Yo les invito a que ustedes lo revisen para que vean. Depende, por supuesto, yo vuelvo a insistir en el adulto mayor, sus características, su relación con las nuevas tecnologías y el tipo de afectación que tenga de deterioro cognitivo, leve o moderado, de Alzheimer, de demencia. Pero de manera general es algo que estamos usando en la práctica y que es muy cómodo y muy fácil de usar, porque incluso lo podemos descargar y se lo podemos copiar, que es algo que en Cuba se hace con bastante frecuencia, en sus dispositivos electrónicos. La siguiente, por favor. Voy a tratar de terminar a las 10 de la noche para mí, que serían las 8 para ustedes, para dejar un tiempo para preguntas. Yo tengo 2 horas más que ustedes. Entonces, pero dejé todo listo para que todos se durmieran y todo, porque mañana hay que ir a la escuela. Entonces, este es el segundo que yo decía. Evaluación e intervención neuropsicológica en poblaciones clínicas diversas. Tenemos un proyecto en la Universidad de los Lagos en Chile y en la Universidad Bolivariana de Ecuador. Ajá. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, un protocolo de evaluación y de intervención para niños con alteraciones cognitivas productos de trastorno del espectro autista. Entonces, la intención es la misma. O sea, en la Universidad de los Lagos en Chile hay una psicóloga que trabaja conmigo su doctorado y ella se había encontrado que en los colegios chilenos, en los colegios públicos fundamentalmente, las maestras que trabajan ahí y las personas que tienen que hacer evaluaciones de los niños, pues no cuentan con instrumentos para hacerlo, ni para hacer la evaluación, ni para hacer la rehabilitación. Entonces hacían algo espontáneo que probablemente daba resultados, porque todo lo que uno haga con personas, bueno, no todo, depende también del nivel de el espectro autista, de las alteraciones cognitivas que tenga, pero de manera general, las intervenciones pues pueden traer al menos algún bienestar para las personas. Pero ella entonces dijo, vamos un poco a intentar cambiar eso. Y estamos tratando de hacer pues un protocolo de evaluación y de intervención. Ella usa el programa Luminosity, que aparece en lo que yo le compartí antes. Ella consiguió un dinero para comprarlo. El programa le da la posibilidad, o está usando en la rehabilitación, el programa le da la posibilidad de tener varias aplicaciones. Una de las propuestas, por eso yo les digo, también como sueñen. O sea, no nos centremos como en que no tenemos recursos, que el gobierno no nos da dinero, o sea, sino que soñemos. Ella dijo, bueno, yo empiezo a hacer esto con mi asesoría, pero igual ella es la que está allí, y después yo le propongo al gobierno, es en la provincia de Osorno, en los Lagos. Yo le propongo después al gobierno que compre el programa y que lo podamos llevar a todas las escuelas. No estamos en esa parte todavía. Ella no sabe si eso va a ser posible, pero ella está demostrando con datos objetivos, y esa es una de las cosas que permite la neuropsicología y que permite el uso de las tecnologías, que cuando las maestras, las psicólogas de la escuela, las logopedas usan el programa con los niños con alteraciones cognitivas en autismo, pues obtienen mayores ganancias que cuando usan otro tipo de rehabilitación o de intervención que no está suficientemente probada. Entonces, eso es un proyecto muy bonito que estamos haciendo ahí. Además de identificar un conjunto de técnicas para evaluar las alteraciones cognitivas de esos niños. Lo mismo pasa, o algo parecido pasa en El Salvador. Aquí yo estoy hace menos tiempo, igual es una tesis de doctorado. Esta muchacha es psicóloga, trabaja en la Universidad Bolivariana del Ecuador y está interesada en una clínica donde ella da servicio asistencial de psicología. La clínica ha comprado en los últimos tiempos, pues, técnicas de neurofeedback. Y ella está interesada en demostrar la efectividad de esos procedimientos para mejorar algunas alteraciones cognitivas de los niños con autismo. Entonces, también estamos trabajando en un protocolo. Primero, de evaluación. La evaluación es fundamental y yo insisto, o sea, yo los invito primero a que ustedes puedan tener pues una lista de instrumentos que le permitan evaluar lo que ustedes quieran evaluar en los espacios en que ustedes estén. Mientras más exhaustiva sea la evaluación, que no quiere decir que atiborremos a los pacientes con instrumentos. Podemos hacer una evaluación ordenada,
podemos hacer una evaluación planificada, pero mientras más exhaustiva sea esa evaluación, más elementos nosotros vamos a poder tener para planificar una intervención o una neurorehabilitación que sea efectiva. Y en eso nos puede ayudar también pues los elementos de realidad virtual. La siguiente, por favor, y ya voy a terminar. Es el último proyecto que yo le decía que estábamos trabajando, que tiene que ver con desarrollar. Estamos trabajando la siguiente, aquí hay mucho texto, pero no se lo quería dejar de poner. Estamos trabajando entonces, o queremos empezar a trabajar, estamos como pensando primero el proyecto con el Centro de Neurociencias y nosotros, o sea, las universidades tienen algo que es una ventaja y que ustedes no pueden pasar por alto, las universidades, los centros escolares, y es que tenemos una población importante que nos puede servir de sujeto. Entonces, esa es una de mis fortalezas desde la academia con el Centro de Neurociencia. Ellos pueden ofrecer pues los instrumentos más nuevos, los recursos, y yo puedo ofrecer pues un conjunto de estudiantes de segundo año de psicología que puede salir a los hogares de ancianos a evaluar a los abuelos cuando el proyecto es muy grande. Eso implica un esfuerzo de mi parte, porque yo tengo que entrenar a los estudiantes, lograr que sean eficientes en las evaluaciones o las intervenciones, pero es una manera de establecer alianzas en las que ustedes también puedan pensar. Y entonces en el currículo de mis asignaturas hay evaluaciones que están relacionadas con esas áreas de la investigación que yo quiero promover. Y ahí se va articulando también la investigación con la asistencia, con la práctica profesional. Y yo creo que eso es importante también y hacia ahí deberían ir las universidades. Entonces, este proyecto lo que intenta es desarrollar instrumentos para la rehabilitación neuropsicológica de funciones ejecutivas. Yo decía, las funciones ejecutivas es como lo que está en el boom de las ciencias cognitivas y de la neuropsicología, a partir de la realidad virtual y del neurofeedback. Con esta colaboración con Almería logramos tener unas gafas de realidad virtual y entonces, sobre todo las gafas de realidad virtual que también estamos usando con los adultos mayores permiten a las personas pues transportarse a escenarios que sean reales. Y entonces ya es sacar un poco a los sujetos del laboratorio, de aquellos paradigmas experimentales, para ponerlos en situaciones más reales donde ellos tengan que resolver problemas más reales y empezar entonces a evaluar y a intervenir en función de eso. La rehabilitación neuropsicológica usando las tecnologías, la realidad virtual o el neurofeedback tiene determinados elementos que son importantes y que avalan entonces, que avalan la importancia y que avalan como la necesidad de que nosotros empecemos a usarlos también, aunque sea una rama nueva. Bueno, son atractivos y motivadores. La gente cuando uno saca pues la gafa de realidad virtual, desde el más chiquito al más grande, se pone muy contento y quiere ver qué es lo que uno le trae ahí, algo que es bueno, porque a veces cuando uno tiene que aplicar 10 instrumentos, yo sé que a veces los pacientes no quieren mucho, pues tenemos también nosotros que buscar cómo hacer atractivo eso y esto tiene eso. La intervención es muy personalizada, o sea, es muy personalizada, es muy adaptativa a la alteración que tenga el niño, a la alteración que tenga el adulto mayor, a la alteración que tenga el paciente. Y simula actividades de la vida real, escenarios de la vida real, hacia ahí vamos también, o sea, hacia ahí va la ciencia y las neurociencias en particular, a cada vez pues acercar más lo que pasa en el laboratorio, lo que se enseña en la escuela, con lo que yo necesito para ser feliz y ser eficiente en la vida cotidiana y en la vida real. Se puede monitorear, se puede cuantificar, se pueden obtener registros, como yo decía, no solo de lo que el paciente me diga y de lo que me devuelva, sino de lo que el propio instrumento me va devolviendo. Hay medidas, hay objetivas que se pueden tener a partir del uso de esos instrumentos, de las gafas, de los programas, de los software. Y son entornos seguros y controlados por el investigador. Hasta aquí lo que yo quería compartir. Terminé a las 10:03. Termino con esto, que a mi juicio es muy importante, por eso no quería dejar de decirlo. Hasta aquí las investigaciones. A mí me gustaría que ustedes pensaran entonces, y esa era como la intención de mi conversación, ¿qué aplicaciones ustedes pueden encontrar de las neurociencias y las neuropsicologías en su práctica profesional? Antes que yo diga las mías que ya aparecen aquí, ¿no? Es como que yo los invito a que mañana, cuando ustedes tengan un tiempecito y revisen un poco o piensen un poco en lo que hablamos, ustedes piensen en dos cosas. En primer lugar, ¿qué pregunta? ¿Qué fue lo que pregunté, lo que dije al principio? ¿Qué pregunta ustedes pueden responder a partir de las neurociencias y la neuropsicología
Y en segundo lugar, después de escuchar estas ideas, ¿qué aplicaciones ustedes pudieran encontrar de las neurociencias y las neuropsicologías en la práctica profesional que ustedes desarrollan? A mi juicio, ¿qué yo recomendaría? Y ya con esto sí voy a terminar. Yo creo que tenemos que ir por dos caminos, que son fundamentales, por el que estamos yendo nosotros también, por el que están yendo varios países cercanos a nosotros. Promover la formación en neurociencias y en neuropsicología, esto es fundamental. Esa es una de las intenciones también de Mercy, también de la directora de posgrado que también amablemente y felizmente nos acompaña. O sea, esa es una de las intenciones también de la Universidad de El Salvador. Yo creo que es fundamental. O sea, tenemos que promover la formación en estos temas, que yo sé que a veces son un poquito más difíciles, que a veces nos parecen un poquitico más lejanos, pero podemos empezar con cosas más sencillas, porque es importante que la gente sepa de qué va y el alcance que puede tener. Y esto que yo invitaba, ¿no? ¿Qué aplicación cada uno le puede ir encontrando en su práctica profesional, en su práctica clínica, en su práctica educativa, en su práctica deportiva, en su práctica social? Entonces podemos empezar con cursos cortos, con diplomados, con cursos optativos que se incluyan en las maestrías. Por ejemplo, nosotros tenemos una maestría de psicología educativa. Y entonces la maestría tiene un perfil más educativo, pero en los últimos tiempos, a empuje mío, básicamente, pero igual la gente ya me va como acompañando y apoyando, sobre todo los decisores, pues hemos logrado introducir en la propia maestría educativa, pues asignaturas optativas de neurociencia. Entonces, y ahí los estudiantes, no todos tienen que pasarlas, pero los estudiantes que les interesen pueden hacerlo. Y cada vez tenemos, pues, yo siento, y es como algo bueno para mí, cada vez hemos logrado que más gente conozca más de estos temas y se vaya como vinculando a promover también esos temas. Cursos de posgrado y cursos de divulgación. O sea, para mí la divulgación es fundamental. Me refiero con divulgación a no tenemos que hacer el gran experimento porque a veces no tenemos los recursos, pero una cosa asociada al currículo también que nosotros, que yo he impulsado en mis años de profesora universitaria frente de esas asignaturas más de carácter mental y cognitivo que a veces son difíciles, es que los estudiantes hagan un proyecto de divulgación. Entonces los estudiantes pueden escoger el proceso atencional, por ejemplo, y le van a explicar a unas maestras de primaria cómo ellas pueden mejorar la atención en niños de 6º grado, por ejemplo. Entonces, ahí los estudiantes no usan un lenguaje más técnico, pero están promoviendo este tipo de contenido. No sé, otros hicieron recientemente, bueno, le van a explicar, usaron el cuento de Alicia en el País de las Maravillas o la lectura, usaron el libro, le van a explicar a personas que entran a la universidad qué cosa es el cerebro, cómo funciona el cerebro, y lo hicieron. Entonces, los cursos de divulgación o las acciones de divulgación también son muy importantes a mi juicio. Y por otra línea, fundamental, impulsar la investigación en estos temas. O sea, hay que investigar, porque como yo decía al principio, la investigación y la práctica deberían estar muy relacionadas. Y eso permite la innovación. Gracias al mensaje me salió la palabra de innovando. Efectivamente, eso permite la innovación, que no tiene que ser el desarrollo de una patente, aunque también estaría bien que desarrolláramos patentes propias, ¿no? Que puede ser innovar en mi campo de acción. Puede ser que en la escuela donde yo trabajo yo empiece a hacer ferias de divulgación científica y lleve a un neurocientífico a hablar de qué cosa es el cerebro y cuáles son las investigaciones que se pueden hacer. Y lleve a un físico a explicar qué cosas son las energías renovables. O sea, eso puede ser innovación. Innovación puede ser que nos unamos varios de nosotros y que abordemos entonces el deterioro cognitivo en diferentes poblaciones, con las fortalezas que cada uno puede aportar. Entonces, ¿qué yo creo que se puede hacer para eso? Bueno, promover investigaciones en universidades y centros, en alianzas entre universidades y centros, en alianzas entre diferentes universidades en diferentes contextos, incluir estos temas en tesis de maestría, de doctorado, incluso de licenciatura, participar en proyectos de otras instituciones. Eso es lo que hicimos nosotros. O sea, en algún momento yo dije, no, yo no voy a conseguir aquí dinero estando en Cuba para comprarme un equipo. Entonces tengo que aliarme con gente que pueda conseguir dinero. Y hay proyectos donde, bueno, la universidad extranjera puede tener un dinero para comprar a usted que tiene menos recursos, pues determinados equipos. Eso también, esas alianzas son necesarias. Impulsar, ya sé que algunos han escrito cosas del gobierno, pero yo la verdad apostaría por seguir impulsando, por seguir intentándolo.
El gobierno es un gobierno que el gobierno de ustedes, o sea, a mi juicio, yo digo otra vez, me perdonan porque es una visión de afuera, pero a mi juicio sigue impulsando acciones novedosas, acciones que pueden ser, pues, que pueden cambiar el curso un poco de lo que se había hecho hasta ahora en el país. Eso es importante. Entonces, no pierdan el impulso, el entusiasmo de impulsar desde los espacios donde ustedes están, donde cada uno tiene pues voz para decirlo, programas gubernamentales para conseguir financiamiento, para promover esa formación, para realizar investigaciones en esta área. Y con eso sí termino ya. Okay. La siguiente, donde ya les agradezco por la atención, no, ya pásala ahí. Y les pongo el título y los escucho. Muchas gracias por la atención de verdad y por el espacio. Vamos ahora a ver las preguntas que tenemos por acá, doctora. Vamos a tratar de sistematizarlas. Bueno, hay muchas de agradecimiento, ¿verdad? Que son excelentes temas, que es un excelente aporte, regalo. Una de las preguntas dice, comentario, las investigaciones nos llevan a ser un país desarrollado y por supuesto requiere presupuesto. Es un comentario que ponen por acá. En nuestras escuelas, los estudiantes de escuelas públicas son dotados contables desde los 4 años a los 9 años y con laptops desde los 10. Pero el uso correcto para el aprendizaje sigue siendo un reto para los docentes, en nuestro caso, ponen como comentario, ¿verdad? Doctora, ¿se ha mencionado el autismo? ¿Hay ya algún estudio que diga cuál es la causa del autismo? Ya voy respondiendo así de uno en uno, ¿verdad? Sí. Yo, o sea, hay muchos modelos, o sea, el autismo es estudiado desde diferentes perspectivas. O sea, hay una perspectiva más psicológica que se centra más en esa alteración del neurodesarrollo que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad, con la teoría de la mente, la posibilidad de leer estados mentales y reacciones emocionales en los otros y actuar en consecuencia. Pero entonces, visto así, desde la perspectiva psicológica que yo conozca, no se conoce pues todavía cuál es la causa del autismo. Se han identificado algunos genes que pudieran estar relacionados con el autismo. Entonces, los alemanes, por ejemplo, están estudiando, a partir de ese paradigma de Nabón que yo decía, están estudiando y han logrado demostrar cuáles son las zonas del cerebro que están relacionados con determinadas alteraciones en el autismo, pero hasta ahí. Hay un énfasis importante en los nutriólogos, o sea, hay una campaña ahí fuerte a mi juicio que dicen que tiene que ver con la nutrición y con lo que los niños comen. Yo creo que siempre, o sea, yo apostaría siempre por un equilibrio. Yo creo que efectivamente lo que comemos tiene un impacto en nosotros, pero no solo resolver una buena alimentación, a mi juicio, va a resolver problemas relacionados con el espectro autista. Entonces, habría que tener un abordaje multidisciplinar, por eso yo lo puse en varios ejemplos, porque el autismo es un ejemplo de lo que la neurociencia puede hacer y la neuropsicología. O sea, deberíamos unirnos y realizar un abordaje multidisciplinar para seguir avanzando en descubrir, pues, cómo mejoramos, en el caso de nosotros los psicólogos, esas alteraciones cognitivas y emocionales de las personas del espectro autista. Y cómo logramos que esas personas se inserten pues de manera más eficiente y más ecológica en sus actividades de la vida cotidiana. Otra pregunta dice, ¿qué avances tiene la neuropsicología en el tratamiento de las diferentes adicciones como el alcoholismo y fumar? Ajá. Hay investigaciones, o sea, nosotros queremos ahora realizar una investigación con adictos a las drogas que están ahí en ese hospital que yo les decía, en el Calixto García, y hay un grupo bueno, no solo a las drogas, hay adictos a juego también, al alcohol, y hay investigaciones de las neurociencias que lo que están estudiando en este tipo de poblaciones es la toma de decisiones.
Entonces es un concepto muy interesante o es una línea muy interesante, porque a partir de estudiar la toma de decisiones de esos sujetos con determinada adicción, pues se estudia un poco, bueno, desde el punto de vista mental, qué es lo que está pasando en ese sistema mental y se permite hacer determinadas aproximaciones. Entonces, ahí hay resultados interesantes. Yo le puedo compartir alguna bibliografía si quieren leer sobre eso. Ok, gracias, doctora. Dice, muchas gracias a usted, doctora, excelente ponencia. He trabajado por 15 años en una institución. Perdón. Oh, se me movió esto. He trabajado por 15 años en una escuela y he podido observar que después de la pandemia los problemas de atención se han vuelto más evidentes. El uso de los dispositivos electrónicos ha influido notariamente. ¿Cómo puede explicarse desde la neuropsicología este fenómeno? A ver, el tema con los dispositivos, yo creo que tiene para hacer otra conferencia. El tema con los dispositivos, a mi juicio, tiene que ver con el mal uso de los dispositivos. O sea, yo decía, yo tengo hijos, yo tengo mamás que tienen hijos cerca y a veces las personas quieren, o sea, le dan a los niños los dispositivos para que estén entretenidos y no supervisan, no hay una mediación, no hay un control del tiempo, no hay ninguno de esas, o sea, no hay ninguna de esas regulaciones externas. Entonces, cuando eso pasa, estamos perdidos, porque de verdad entonces hay un mal uso de los dispositivos y de las tecnologías. Nosotros tenemos investigaciones donde la intervención con videojuegos mejora el aprendizaje de los niños en procesamiento numérico, en fluidez lectora. O sea, yo tengo una colaboración con la Universidad de Granada, con la doctora Francisca Serrano. Ellos desarrollaron, ella no sola, pero ella era la psicóloga que estaba en el grupo, un videojuego que se llama Galexia, que está libre en Google Play, para mejorar la fluidez lectora. Y los niños que tienen dislexia, o sea, ella tiene estudios con niños con dislexia en España, en Granada. Yo tengo estudios en Cuba con niños que no tenían dislexia, pero que tenían riesgo de dificultades de aprendizaje. Y el uso del videojuego, además, se usa acompañado. La maestra puede rectorear el seguimiento del niño, mejora la dislexia en su caso, el aprendizaje en mi caso. Ahora, depende de qué usamos, de cómo lo usamos. O sea, yo ya quitándome traje de psicóloga y de neuropsicóloga y de profesora universitaria, yo como mamá siento que lo más difícil para mí de controlar a mis hijos es no solo decir la cantidad de tiempo que lo tienen que usar, sino lograr encontrar cosas de calidad en Internet. O sea, Internet, YouTube, también es muy macabro y tiene muchas cosas que no son de calidad. Entonces, lograr en ese mundo, además tan grande y tan accesible y tan violento, lograr encontrar cosas de calidad es lo que es un reto para nosotros como psicólogos, como educadores, como padres. Yo iría por ahí. Ok. Y otra pregunta hace mención en que qué tipo de recomendaciones nos da usted en relación a los docentes, que muchas veces una conducta de un niño ellos lo clasifican como una psicopatología. Entonces la pregunta va dirigida a qué puede comentarnos desde su experiencia para trabajar con los docentes en estas situaciones. Sí, yo sé, aquí también pasa, o sea, es como hay un reduccionismo un poco del individuo, de la evaluación en ocasiones. Yo creo que es otro reto para nosotros, o sea, es devolver también, por eso yo usaba mucho la palabra promover, legitimar, normalizar. Es devolver que un niño que sea activo no es un niño hiperactivo. Los niños tienen conductas así. O sea, los niños son inquietos, los niños son, entonces es también devolver nosotros eso, es formar a los maestros, o sea, yo creo que hay que formar a los maestros. Hay temas de la psicología, de la psicología clínica, de la neuropsicología que son importantes y que son importantes asociarlas a los currículos de formación de maestros. Yo siempre digo que Finlandia tiene el mejor sistema educativo, uno de los mejores del mundo, para mí el mejor, y su elemento fundamental, a partir del cual se estructura todo lo demás, es la formación de los maestros. O
sea, el maestro tiene que estudiar un tiempo grande para ser maestro, es de los más reconocidos también socialmente, y esa formación es una formación integral. Entonces tenemos que lograr también formar a los maestros. Y yo los invito en los espacios en los que ustedes estén, promuevan ese tipo de conocimiento. También ustedes pueden hacer cosas por eso desde sus espacios de actuación. Ok. Bueno, y la última, doctora, desde la neurociencia se diría que los problemas de conducta humanos son resultado de alteraciones de procesos neuronales, según su opinión. Yo creo que no solo. O sea, yo creo que puede ser. O sea, hay estudios de agresividad súper interesantes, hay estudios de la neurociencia, pueden revisar también, hay estudios de sujetos agresivos súper interesantes. Y los que yo conozco, por ejemplo, que se han hecho en México y en Cuba, en sujetos que están presos porque han matado a alguien, por ejemplo, que han cometido un acto violento, y en deportistas de alto rendimiento de deportes de combate. O sea, hay zonas en el cerebro bastante similares, y lo que distingue, o sea, lo que cambia en estos sujetos que tienen, cuando se evalúa la agresividad, tienen índices de agresividad similares, lo que cambian es el control inhibitorio. O sea, es como un sujeto usa esa violencia para una actividad que se convierte en una actividad socialmente reconocida, y otro sujeto no se puede controlar cuando se molesta y termina matando a alguien. Entonces, no solo hay cosas biológicas, parece ser que la biología en ese caso o las bases neurales son similares, y lo que cambia entonces es el control inhibitorio del sujeto. Es uno de los que yo conozco. Pueden haber otros. Ok. Bueno, agradecemos, ¿verdad? Los siguientes comentarios son agradeciéndole la ponencia y algunos que comparten sus experiencias en el área educativa, ¿verdad? Le agradecemos, doctora, el tiempo. Yo sé que allá hoy está de vacaciones y que ya es súper noche allá también. Le agradecemos, esperamos seguir teniéndola con nosotros y pues para el otro año poder tener algunos ejercicios que podamos ya implementar con cursos para nuestros colegas, ¿verdad? Que están hoy aquí. Feliz noche para todos y nos seguimos en contacto. No sé si maestra Benavides, algunas palabras o... Claro que sí, doctora. Agradecerles por tan excelente ponencia, ¿verdad? Por compartir sus conocimientos, doctora Clency, y como muy bien lo dice la doctora Mercy, que el próximo año ojalá podamos tener contacto siempre para seguir construyendo, ¿verdad? Algunos diplomados. Estoy muy interesada, y un ministerio del país me ha solicitado un diplomado en gerontología social, así es que por ahí estaremos hablándole, doctora Clency, ¿verdad? Poniéndonos en contacto con usted. Así es que, bueno, la doctora Mercy está enterada de esto, ¿verdad? Yo ya se lo he comentado también a ella, así es que agradecerles nuevamente, ¿verdad? A las dos, y esperamos verla pronto en el país, doctora Clency. Muchas gracias, y gracias a todos por participar. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo solo a comentar, o sea, nuestro proyecto de deterioro cognitivo y de colaboración salió porque llegaron a la facultad, o sea, a verme a mí, porque al final yo dirijo esa línea, psicólogos de los policlínicos de La Habana que tenían la misión de montar una consulta de evaluación del deterioro cognitivo y no sabían hacerlo. O sea, también la práctica clínica tiene retos que nosotros desde las universidades tenemos que ayudar a viabilizar y que tenemos que ayudar a resolver, ¿no? Entonces, así salió de nosotros. Entonces, probablemente con esa demanda que ustedes tienen, van a ayudar también y van a formar a mucha gente que ahora mismo no sabe cómo evaluar o no sabe cómo intervenir en el caso de los adultos mayores en concreto, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuenten conmigo. Podemos hacer muchas alianzas. Ahí tienen mi correo. Igual me pueden escribir. Un placer, de verdad. Gracias, doctora. Feliz noche, entonces. Feliz noche para todos.
Feliz día del Feliz psicólogo y un noche. fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos vemos Feliz mañana. noche. ¿Verdad? Recuerden que mañana. Bendiciones. Bueno, nos vemos mañana igual de Recuerden que tarde. mañana tenemos nuestra última ponencia, ¿verdad? Que es con el colega desde Honduras y que nos va a hablar un poco sobre la herencia en las adicciones. Así que los esperamos a las 6:30 y un fuerte abrazo y feliz día del psicólogo para todos. Buenas noches. Feliz día, licenciada. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias a todos. Gracias, Buenas noches. gracias a todos. Feliz noche y feliz día del psicólogo. Bendiciones. Gracias igual. Un abracito. Un abracito. Gracias. Hasta luego.